Saludos amigos y hermanos, bienvenidos a nuestro estudio importante para este día. Estamos estudiando una lección completamente centrada en el grande tema interesante del santuario, luz desde el santuario. Y el versículo para memorizar en esta semana lo encontramos en Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas, en el cielo, y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Acompáñenme en oración para proseguir con el estudio de la palabra de Dios. Querido Padre Celestial, te agradecemos por ser un Dios comunicativo y también un Dios maestro, el cual nos enseñó a través del santuario las verdades de la salvación eterna. A través de tu Santo Espíritu, Señor, también hoy ayúdanos a nosotros para comprender estas verdades fundamentales para nuestra salvación y su aplicación para el tiempo del fin. Acompáñanos, Señor, mediante tu Santo Espíritu, y bendice a cada oyente, a cada vidente, a cada hermano, amigo, seguidor, Señor, que dedica este tiempo para reflexionar en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es importante que entendamos entonces los diferentes temas que circundan o están alrededor del gran tema del santuario. En esta semana hemos estudiado el verdadero santuario que está en el cielo. Ministro del santuario, dice Hebreos 8:2, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Obviamente no se refiere al que levantó Moisés en el desierto. También hemos hablado acerca de la purificación del santuario y las diferentes acciones que esto conlleva, o las diferentes actuaciones o aspectos importantes. Y así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. Cada uno de los pecados que a diario eran confesados en el servicio sacrificial de la mañana y de la tarde eran vertidos en el santuario. Y a su vez, estos eran trasladados al lugar santísimo en el gran día de la expiación y vertidos en el velo del templo, en el lugar santísimo. Luego estos pecados eran transferidos sobre el macho cabrío, que era para Azazel y enviado al desierto, que representaba a Satanás, quien finalmente llevará los pecados de toda la humanidad. Cada uno debía afligir su alma. No se realizaba trabajo alguno en ese día, del gran día del Yom Kippur, el gran día del perdón, una de las 7 grandes fiestas judías. El sumo sacerdote entraba en la presencia de Dios. El arca, el velo y el altar de oro eran purificados con la sangre de un macho cabrío, que ese sí era sacrificado. Otro macho cabrío también llevaba las iniquidades a la tierra inhabitada, es decir, al desierto. Y quedaba entonces el santuario y el pueblo de Dios limpios de todo pecado. Esto prefigura o anticipa la acción final de Dios en la grande limpieza del universo, la justificación del universo y del pueblo de Dios al final del tiempo. También hablamos acerca del inicio del juicio investigador como una profecía que anticipaba la purificación del santuario celestial, que comenzó en el año 1844. Y hoy nos corresponde, mis amigos y hermanos, hablar acerca de la misericordia y la justicia. En Isaías 16:5 leemos: y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente,
en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Mis amigos y hermanos, uno de los elementos que yacen dentro del lugar santísimo, dentro del arca del pacto, donde se encuentra la Shekinah, la presencia de Dios, dentro del pacto, del arca del pacto, se encuentran los 10 mandamientos, colocados en el arca, que representan la norma del juicio, la justicia divina, de acuerdo a Eclesiastés 12, 13 y 14, el propiciatorio colocado entre la ley y la presencia de Dios representa la misericordia divina. Primera Juan 1:9 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. 2:1, hay 2 de su primera carta. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios ha provisto una intercesión, un abogado en el santuario celestial que tiene como función interceder ahora mismo en el juicio de investigador por cada uno de sus hijos. Y es ahí donde la misericordia y la justicia se encuentran. En 1 Juan 1:9 dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y el primer elemento importante en el santuario celestial es que su sangre rociada sobre el altar de los holocaustos exime, limpia, hace remisión de nuestros pecados. Por eso Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16 nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El tema de hoy, la buena noticia del lugar santísimo, es que allí encontramos perdón. Hoy, como en el gran día de la expiación, día de perdón, día Yom Kippur del pueblo de Israel, nos encontramos también en un momento en el cual se dispensa la misericordia y la justicia de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces aquí viene el llamado de Dios para nosotros: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Así que, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice Hebreos 10, 19 en adelante, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Otra vez la invitación: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Noten bien que la observación que Pablo hace aquí en Hebreos es: mantente firme, acércate con confianza, nunca te rindas, centra tu fe en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Al mirar dentro del atrio vemos sangre en los cuernos del altar de bronce. En el lugar santo vemos sangre en los cuernos del el altar de oro del incienso. Contemplamos la sangre rociada sobre la cortina al frente del propiciatorio. La sangre de Jesús es la que prepara el camino a cada paso. Esto nos da esperanza, porque solo podemos reunirnos con Dios cuando Jesús nos perdona y borra nuestros pecados, y Él hace la reconciliación entre Dios y nosotros. La misericordia de Dios es infinita, pero también lo es su justicia. Y la justicia no puede aceptar el sacrificio de Cristo como expiación por nuestras transgresiones, a menos que Jesús garantice, primeramente, que perdona nuestros pecados, y en segundo lugar,
que los borra. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, en el contexto del gran conflicto, hay una pregunta que debemos responder. ¿Por qué esta visión es significativa? ¿Por qué o cómo nuestro vínculo inseparable entre la ley y el evangelio? Escuchen nuevamente la alusión al santuario en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y en el arca de su pacto se veía en el templo, adentro. Cuando el templo se abrió en la visión de Juan, se ve el arca del pacto al fondo del templo, y hubo relámpagos y voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Aquí, en el brillo deslumbrante y la gloria resplandeciente de la presencia de Dios, en la sala del trono del universo, en la base misma del trono de Dios, descubrimos entonces que está la ley del Dios en el arca del pacto. Aquí, en el lugar santísimo, mis hermanos, se revelan la justicia y la misericordia de Dios. Ningún poder terrenal puede cambiar la ley de Dios, porque, entre otras razones, está depositada en el arca del pacto celestial. Y como lo dice Hebreos 8:10, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las escribiré, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, mis amigos y hermanos, al entrar por la fe en el santuario celestial, encontramos perdón. Encontramos perdón y remisión por nuestros pecados pasados, y el poder, sí, el poder para vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere, una vida obediente, una vida por medio de Cristo, que murió por nosotros y escribe la ley en nuestro corazón y escribe la ley en nuestra mente. Y Jesús nos salva, como dice Hebreos 7:25, perpetuamente, y está perpetuamente para interceder por nosotros. Jesús nos salva total y completamente del castigo del pecado y de su poder. ¿Por qué la intercesión de Jesús en el santuario celestial es una noticia increíblemente buena? Reflexionemos. Puesto que estamos ante la ley como una norma de justicia, ¿qué esperanza tenemos nosotros en el evangelio? Número uno, esto podemos resumirlo en tres partes. Número uno, la sangre rociada sobre el altar de los holocaustos significa que Cristo Jesús borra, hace remisión, limpia nuestras vidas del pecado. El camino al santuario celestial comienza aceptando entonces que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si no aceptas a Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús no puede ser una realidad en tu vida y en mi vida. Segundo, su sangre rociada sobre el altar del incienso. Recuerden que son dos altares, el altar del holocausto y el altar del incienso. Continúa como una vida en comunión con Cristo, porque el altar del incienso representa las oraciones, y las oraciones a Dios es una parte de la experiencia del caminar con Cristo en la vida cristiana, representa nuestra comunión con Él. Y tercero, su sangre rociada sobre el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Concluye cuando nuestro caso es presentado ante el juez, y nos vamos entonces al gran día de la expiación, y la justicia de Cristo exige el cumplimiento de la ley. La misericordia acepta la vida perfecta de Jesús en lugar de la nuestra, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, dice Juan 4:17, primera carta, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Está usted teniendo confianza? ¿Se está usted preparando con confianza para ese día? ¿Está relacionándose con su abogado celestial? Ojalá que sí. Es mi deseo y oración en esta oportunidad. Oremos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra y por la gran esperanza clarificada en el tema de hoy. Bendice a cada uno de mis seguidores, de mis hermanos y hermanas. Por favor, permite que estos tres aspectos importantes de la lección de hoy sean una realidad
práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.